Sí, muy buenas noches. El Dios de gloria les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a comenzar con una oración como de costumbre. Pris, por favor. Ok, buenas noches. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por habernos permitido nuevamente hoy estar aquí compartiendo de tus enseñanzas, Señor. Te pido, Padre, que llenes de sabiduría al hermano Edwin, que lo bendigas esta noche, que bendigas a cada uno de los hermanos que estamos aquí y también a aquellos que no se han podido conectar. Padre, te doy las gracias por el amor que has tenido hacia cada uno de nosotros, por tú habernos amado primero y por tener misericordia con cada uno de nosotros, enseñándonos de tu palabra, Señor, guiándonos, Señor, en tu camino. Te pido, Señor, que nos llenes de sabiduría a cada uno de nosotros para que las enseñanzas que vemos hoy, Señor, puedan ser aplicadas en nuestras vidas, Señor, y así puedan también ser de bendición en la vida de otras personas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. No os unáis en yugo desigual. Hay algo muy importante que debemos entender y es que ninguno de los mandamientos dados por el Señor en su palabra son gravosos, ningunos, ni tampoco son con el objetivo de hacernos la vida difícil, la vida dura. No, no, no. Cada mandamiento dado por el Señor en su palabra tiene un propósito exclusivo y es bendecirnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre maravilloso y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Por eso Él nos traza el camino que debemos seguir para obtener la bendición, la recompensa. Amén. Entonces, regocijémonos. Estas enseñanzas que compartimos son una manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Porque es que Él quiere llevarnos a su propósito. Él quiere que alcancemos la meta que Él mismo ha trazado para cada uno de nosotros. Amén. Esa meta gloriosa, como dice la Biblia, que Dios quiere que nosotros alcancemos la gloria de Jesucristo. Ese es su propósito. Entonces, para eso son estos mandamientos, estos lineamientos dados por el Señor en la Biblia. Amén. Porque Él quiere llevarnos. No hay forma de alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida sin vivir en una obediencia a su palabra. Amén. Debemos obedecer sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Amén. Todo lo que proviene de la boca de nuestro Dios, todo lo que nos ha dado, nos ha revelado en su palabra, es para traer bendición a nosotros por medio de la obediencia. Amén. Bien, hoy es la tercera clase de No os unáis en yugo desigual. Y vamos a Mateo 24, 37 al 39. ¿Tú tienes disponibilidad de leer, Pris? Sí, varón, 24 del 37 al 39 me dijo. Sí, Ok. eh, léelo, por favor. Dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Es el discurso de nuestro Señor Jesucristo acerca del fin. Y aquí Él revela que como fue en los días de Noé,
así serán los días que precederán a su venida. Amén. O sea, lo que pasó en los días de Noé es una sombra, pero también una revelación de lo que va a acontecer y lo estamos viendo ya. Amén. Él dice, él habla aquí de cierta prostitución que habrá en el tiempo del fin. Amén. Cierta prostitución. Y es que los hijos de Dios se prostituyeron en el principio. No sé si ustedes recuerdan y lo vamos a leer. Los hijos de Dios, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Hay algunos que interpretan que los hijos de Dios en Génesis 6 son supuestamente ángeles, pero eso es mentira, eso es falso. Eso es una interpretación errónea. Los hijos de Dios a través de toda la Biblia son aquellos que tienen a Cristo dentro de su corazón. Amén. Y algunos dirán, no, pero Cristo es del Nuevo Testamento. No, Cristo es eterno. Cristo es Jehová en el Antiguo Testamento también. Amén. Él es el Hijo eterno de Dios. Amén. Entonces los hijos de Dios se prostituyeron en el principio. Y Cristo dice que los días que precederán a su venida serán como los días de Noé. Si vamos a Génesis 6, de ahí en adelante podemos apreciar lo que pasó. Una de las cosas es que la tierra estaba llena de violencia en los días de Noé. Otra cosa es que la gente se casaban y se daban en casamiento. No había pureza matrimonial. Lo que había era una prostitución, casándose y dándose en casamiento. Y algo que vemos ahí en los días de Noé es que la gente estaba descuidada. La gente no estaba pendiente de Dios. Noé y su familia sí estaban pendientes, pero los demás no. Por eso ninguno de ellos entró al arca, sino solamente Noé, sus hijos, las mujeres de sus hijos y la esposa de Noé. 8 por todos, dice segunda de Pedro capítulo 2. Solamente 8 se salvaron. Amén. Entonces es una advertencia de Cristo. Él dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. En el momento que menos estén esperando, va a caer ese diluvio. El diluvio ahora representa los juicios de Dios que vendrán. Amén. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, haciendo cosas rutinarias, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice Cristo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrán muchos desapercibidos. He impartido enseñanzas acerca de la importancia de buscar al Señor. Debemos mantener nuestras lámparas encendidas. Nuestra vida, nuestro espíritu es esa lámpara. La Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre en Proverbios. Nuestro espíritu es esa lámpara que debe mantenerse encendida, ferviente, buscando al Señor. Amén. La búsqueda de Dios por medio de la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, tiempos de adoración, todo eso es lo que mantiene encendida nuestra lámpara, nuestro espíritu. Amén. Entonces, debemos buscar al Señor. Amén. Buscar al Señor para que ese día, como dice Pablo, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Amén. Debemos buscar a nuestro Dios. Y esta enseñanza, no os unáis en yugo desigual, es con el propósito de prepararnos para la venida del gran rey. Amén. Que está a la puerta. Amén. Recuerden que en el contexto de la venida del Señor, Dios dice en 2 de Pedro 3, del 12 en adelante, que cómo no debemos vivir de una manera santa,
justa y piadosa, esperando la venida de nuestro Señor. Así es como se espera la venida del Señor, viviendo una vida santa, justa y piadosa. Amén. Como dice en otro lugar, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vamos a Génesis 6 para que veamos un cuadro de lo que pasó en el principio. Génesis 6, del 1 al 4, si pudiera leerlo, Pris. Dice así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre otras. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Aquí vemos cómo los hijos de Dios se unieron en yugo desigual. Los hijos de Dios buscaron a las hijas del mundo, a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios tenían que casarse era con las hijas de Dios, no con las hijas de los hombres. Entonces vemos cómo ellos se prostituyeron aquí. Así fue en el principio. Y esa prostitución fue lo que dio lugar al juicio de Dios. Amén. Y saben algo, en la iglesia hay muchos problemas hoy en día. Hay muchos problemas en esta área hoy en día. Hoy en día es muy común ver a un pastor que se ha casado 3 o 4 veces. Eso es algo normal hoy en día. Lo ven así, porque es que esas ovejitas realmente no han conocido la verdad. Amén. Son ovejitas ciegas y no ven eso. Entonces, eso es algo sumamente peligroso. El tema de unirse a un hijo de Dios, alguien que tiene la vida de Cristo, el hijo de Dios, unirse con otra persona que no tenga esa vida. Es algo peligroso y trágico. Amén. Entonces, ellos comenzaron a ver, ahí nos damos cuenta nuevamente que el problema de los hombres es los ojos. Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ellos comenzaron a ver, a contemplar, quizá mujeres que andaban mal vestidas en ese momento, hijas de los hombres, hijas del mundo, mujeres profanas. Quizá ellos comenzaron a ver eso, los ojos se le fueron y fueron atraídos hacia este pecado, esta desobediencia contra Dios. Ellos tomaron para sí mujeres de ellas. Amén. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y escuchen lo que hubo como resultados de esa unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, de ahí vinieron esos gigantes. En el hebreo es Nefilí, los cuales representan a nuestros enemigos, los ángeles caídos, esos gigantes. Eso vino de esa relación fuera de la voluntad de Dios. Amén. Entonces es sumamente peligroso. Desde el principio de la palabra de Dios vemos el peligro de unirnos en yugo desigual. El peligro de tomar mujeres de otra tierra, mujeres cananeas, es sumamente peligroso. Es un camino
que nos puede llevar hacia un destino no muy placentero. Amén. Yo quiero ver con ustedes la bendición de casarse dentro de la voluntad de Dios. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjense qué bendición cuando uno haya esposa. No dice el que haya una mujer, no, 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 no. El que haya una esposa. Es muy diferente una mujer a una esposa. O es muy diferente un esposo a un hombre, sí. El que haya esposa, o vamos a decir, el que haya pareja, conforme a la voluntad del Señor, dice que haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La bendición de Dios estará sobre esa persona. Sí habrán pruebas, claro que sí, son dos mentes que piensan distintos, pero tienen algo en común y es que aman al Señor los dos. Amén. Por tanto, ellos buscan al Señor en armonía. Amén. Entonces, es una bendición hallar esposa. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Pero vamos a ver más adelante lo que ocurre cuando hacemos lo contrario. Cuando en vez de una esposa o un esposo conforme a la voluntad de Dios, escogemos lo contrario. Yo quiero ver buenos ejemplos de matrimonios. No voy a leerlos, pero sí ustedes pueden repasarlo. Por ejemplo, tenemos el matrimonio de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca, eso lo vemos en Génesis 24 y 25. Ese fue un matrimonio conforme a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Ese criado que Abraham envió a Mesopotamia, él fue guiado por el Espíritu de Dios a esa misión de encontrar esa esposa a Isaac. Un hermano de la iglesia recibió una revelación hace muchos años con relación a Rebeca. Rebeca estaba, según la Biblia, en Mesopotamia. De ahí fue que Abraham la envió a buscar para su hija de Mesopotamia. Y ustedes saben que Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Tierra entre dos ríos. Esos dos ríos representan el río del Espíritu y el río de la palabra de Dios. Amén. Ahí estaba esa esposa. Amén. Esa esposa que fue de bendición para Isaac y para todas las generaciones. Ella es madre del Mesías. Ella es una de las madres del Mesías. Amén. Entonces, ese hermano veía que así como Rebeca estaba en Mesopotamia, entre los dos ríos, el río del Espíritu y el de la palabra, así será la iglesia del fin, con la cual Cristo se va a casar. Va a estar en Mesopotamia, en esa tierra entre dos ríos, el río del Espíritu y la palabra. Amén. De ahí tomará el Isaac celestial, que es Cristo, a la Rebeca del fin. Amén. Otro matrimonio que fue de mucha bendición es el de Jacob y Raquel. Recuerden que de ahí vino José, que fue el primer gobernante de, de la descendencia de Jacob de Israel. Amén. Jacob y Raquel. Jacob también se casó con Lea. De ahí vino Judá, que es de donde viene la genealogía de Cristo. Otro matrimonio que fue una gran bendición es Booz y Ruth. ¿Recuerdan ese? Se está en Ruth capítulo 3 y 4. Booz y Ruth. Otro matrimonio
Y cómo no, José y María. Amén. Quizá ese es el de más bendición, el más glorioso de toda la Biblia. José y María, la madre de Jesús. Otro matrimonio de mucha bendición fue Zacarías y Elizabeth. Eso lo vemos en Lucas 1. Ellos son los padres de Juan el Bautista. Amén. Quiero ver también cinco ejemplos de amistades conforme a la voluntad de Dios. Amistades. Recuerden que el estudio, como decíamos al principio, no os unáis en yugo desigual, tiene que ver con cualquier tipo de interrelación humana. Amén. Sea de amistad, compañerismo, noviazgo, sea matrimonio, cualquier tipo de relación. Amén. Este estudio va dirigido hacia el estudio de esos tipos de relaciones. Amén. Buenos ejemplos de amistades tenemos a Moisés y Josué. ¿Verdad? Moisés y Josué. Josué llegó a ser el sucesor de Moisés. Moisés es el padre espiritual de Josué. Y no solamente fue su padre, sino también fueron amigos. Siempre caminaron juntos. Moisés y Josué. Amén. Moisés inculcó en Josué, él se reprodujo en Josué. Y por eso vemos que en Josué 1 dice el Señor, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Esa misma medida de gloria que Dios manifestó en Moisés, la manifestó en Josué también. Amén. Por eso dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Esa misma medida de gloria tú vas a experimentar. Otra amistad conforme a la voluntad de Dios es David y Jonatán. ¿Recuerdan? David y Jonatán, eso lo vemos en primero de Samuel 18 en adelante. Otro ejemplo es Elías y Eliseo. Eliseo llegó a ser el sucesor de Elías. Amén. Dios continuó la obra que había comenzado en Elías a través de Eliseo. Dos ejemplos del Nuevo Testamento son Pedro y Juan. Ellos siempre andaban juntos. Lo vemos que aún después de Pentecostés, por ejemplo, en Hechos 3, en Hechos 8, lo vemos que andaban juntos. Pedro y Juan. Qué amistad más gloriosa. Otra es Pablo y Timoteo. Timoteo fue quien sucedió a Pablo. Amén. Después que Pablo fue decapitado en Roma, Dios continuó la obra a través de Timoteo. Amén. Quiero darle algunos ejemplos negativos de matrimonios. Uno de ellos es Acab y Jezabel. Ustedes sabían que la Biblia dice que ninguno fue tan malo como Acab en Primero de Reyes 21. Ninguno fue tan perverso como Acab en Israel. Ningún rey. Recuerdan que él permitió que mataran a Nabot y él hizo muchísimas abominaciones. Él perseguía al profeta Elías. Pero hay algo que la Biblia dice ahí para que nosotros lo consideremos. Dios escribió eso. Y es que Acab hacía eso porque su mujer lo incitaba, dice. Escuchen bien. Dice que Jezabel incitaba a Acab a que actuara impíamente delante de Jehová. Amén. Entonces es un ejemplo negativo de matrimonio.
Otro ejemplo negativo es Herodes y Herodía. Recuerden que Herodía era esposa del hermano de Herodes. O sea, ese no era una unión conforme a la voluntad de Dios. Ahí había adulterio. Amén. Eh, Otro ejemplo negativo es Esaú y Judith. Eso lo vemos ahí en Génesis. Sería bueno que lo repasen. Esaú y Judith, pero también él tomó otra que se llamaba Basemat. ¿Y saben algo? La Biblia dice que esas dos mujeres eran una amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Aún para los padres de Esaú, esas mujeres eran un problema. Amén. Ejemplos negativos. Otro ejemplo es Ismael y sus mujeres. La Biblia no dice los nombres, solamente dice que su madre, Agar, les tomó mujeres de Egipto, egipcias. Y de ahí es que vienen los musulmanes, los árabes. De esa unión de Ismael con las egipcias vienen los árabes. Y ustedes saben los problemas que eso ha traído y seguirá trayendo. Otro ejemplo negativo es Salomón y sus mujeres. Recuerden que Salomón, según Primero de Reyes 11, él tenía 1000 mujeres por todas. Y la Biblia dice que cuando él era viejo, sus mujeres lo llevaron a él a adorar ídolos, dioses falsos. Y él hasta le hizo estatua a ellos, a esos ídolos. Él se unió con las mujeres de Moab, de Amón, con todas esas mujeres que Dios había dicho, no os unáis a ellas, no os lleguéis a ellas. Él se unió, dice, con amor. Y la Biblia dice que él se apartó de Jehová. Esas mujeres lo hicieron que se apartara de Jehová. Él cayó en apostasía por causa de esas mujeres. Y por esa causa, el reino de Israel fue dividido en dos, en el reinado de su hijo Roboán, por esa causa, por esa desobediencia de Salomón. Amén. Entonces, estamos viendo el peligro de los matrimonios no conformes a la voluntad de Dios. Otro, quiero ver por lo menos dos ejemplos negativos de amistades. Dos ejemplos. Uno de ellos es Josafat y Acab. Josafat era un rey bueno. La Biblia dice que él hizo lo bueno delante del Señor. Pero él tuvo una debilidad ya al final de su reinado. Y es que hizo amistades con Acab. E incluso él hizo parentesco. Y ya ustedes saben, de esa unión de Josafat ahí vinieron hijos. Hijos que después, no sé si ustedes recuerdan, cuando el Señor mandó a ungir a Jehú, ese rey que exterminó la casa de Acab y Jezabel, ahí habían ahí había descendencia de Josafat, a los cuales Jehú mató. Amén. Entonces vemos el peligro de trabar amistades con personas que no son piadosos, personas que no aman al Señor. Otro ejemplo es el mismo Josafat con Ocosías, que era un hijo de Acab. Eso trajo consecuencias funestas para Josafat. No significa que él se perdió, no. Él se arrepintió, sí, al final. Pero eso trajo consecuencias negativas. Quiero ver con ustedes brevemente acerca del peligro, el peligro de las malas compañías. El peligro
de las malas compañías. Vamos a Amós 3:3. En Amós 3:3, escuchen lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué pregunta nos hace el Espíritu Santo? Dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Amén. Debemos andar con aquellos que aman al Señor. Amén. Aquellos que siguen al Señor. Aquellos que caminan con nuestro Señor. Amén. Con ellos debemos caminar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerdan, en 2 de Timoteo 2:22, dice, el apóstol Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con ellos es que debemos andar. Aquellos que aman al Señor. Aquellos que anhelan a Dios. Amén. Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te entre con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Qué peligroso es esto. Dice, no te entremetas, eso significa no te asocies, no andes en amistad con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras, o sea, que aprendas su conducta, sus caminos, su mal comportamiento, porque esas amistades influencian de manera negativa nuestra vida. Lo mismo sucede cuando andamos con las personas correctas. Amén. No sea que aprendas sus maneras y escuchen lo que dice al final y tomes lazo para tu alma. Llegan a ser un lazo para nuestra alma, una atadura, una cadena difícil de romper. Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es morar en tierra desierta. Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Amén. Son ejemplos negativos. No tenemos que tener mucho cuidado con eso y buscar dirección divina antes de tomar una decisión ya sea de amistad eh, y sobre todo de la persona con quien vamos a vivir nuestra vida. Amén. Son una gotera continua en tiempo de lluvia. Esa mujer rencillosa. Amén. Vamos a 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Dice en la versión de las Américas, voy a leer primero. Dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos, esas buenas costumbres, esas cosas positivas que nos han inculcado nuestros padres, ya sean terrenales o espirituales. Esas buenas costumbres, tales como la costumbre de orar, buscar al Señor continuamente, hablar del Señor, todo eso se corrompe si nos juntamos con malas compañías. Amén. Esa influencia negativa va a influir de manera negativa en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuál es el problema de cuando uno anda con una persona, con una mala compañía? El problema principal son sus palabras.
sus palabras. ¿Qué es lo que hablan esas personas que no tienen a Cristo? Lo que veremos más adelante. Lo vamos a leer en un momentito. Pero por eso dice, porque esa palabra, las malas compañías, en el griego también es las malas interacciones, las malas conversaciones, las malas pláticas. Amén. Esa palabra homilía, que es lo que dice en el griego, las malas homilías, las malas conversaciones, las malas compañías, las malas pláticas, todo eso corrompe las buenas costumbres. Por eso en la Reina Valera dice, no erréis las malas conversaciones. Amén. Porque conversaciones y compañías es la misma palabra griega. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Las malas conversaciones. Escuchar personas que no hablan nada del Señor. Lo que hablan es cosas sucias, cosas pecaminosas. Amén. Esas conversaciones sucias, inmundas. Amén. Eso lo que hace es que corrompe. No trae edificación a nuestra vida. Como dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sin embargo, es compañía, palabras corruptas, palabras que corrompen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una buena palabra de parte de Dios da gracia en aquellos o a aquellos que nos escuchen. Amén. Amén. Vamos a Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Escuchemos el consejo de Salomón. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. En el necio nunca vamos a encontrar labios de conocimiento. No nos van a infundir un conocimiento de Dios cuando nos hablen. Amén. Porque ellos no tienen a Cristo. Recuerden que el necio es ateo. El necio no cree en Dios. Como dice el Salmos 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Imagínense ustedes. Dice que en los necios no hallaremos labios de ciencia. En la versión de 1977, este pasaje dice, deja la mala compañía del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La mala compañía del hombre necio. Amén. Y otra versión dice, apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Amén. Por eso debemos alejarnos. La boca del necio es un infierno abierto. Amén. Es un infierno abierto. Quiero compartirles un pasaje que me recuerda a una experiencia que tuvo un hermano. A ese hermano el Señor lo llevó al infierno. Él vio el infierno. Y algo que él dijo después de esa experiencia es que los demonios tienen un coeficiente intelectual. ¿Saben de cuánto? De 0. No tienen nada, absolutamente nada de conocimiento ni de inteligencia. Los demonios tienen un coeficiente de 0. Los demonios. Y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Escuchen lo que dice Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Ahí no hay ciencia.
En el infierno no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay nada de eso. Ahora en la presencia de Dios hay sabiduría de lo alto. Amén. En la presencia de Dios. Pero en el infierno no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay nada. Y eso es lo más trágico del infierno, que ahí ser dirigido por demonios que no tienen ni una gota de sabiduría ni de conocimiento. Amén. Escuchen lo que es la boca del necio. ¿Qué es lo que hace la boca del necio? ¿Qué es lo que sale de la boca del necio? Romanos 3, y por eso es que no debemos tener coinonía con ellos. Amén. Romanos 3, versículos 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la boca del que no tiene al Señor, la boca del que no tiene a Cristo. Y eso lo vemos hasta en los lugares de trabajo. Esos que no tienen a Cristo viven haciendo cuentos sucios, cuentos inmorales. Son un sepulcro abierto. Aquellos que no tienen al Señor. Amén. Amén. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un acto de adulterio. Oh almas adúlteras, dice Dios. Cuando hacemos amistad con el mundo y nos constituimos enemigos de Dios, estamos siendo adúlteros. Amén, espiritualmente. Amén, porque le estamos siendo infiel a nuestro Dios. Amén. Estamos corriendo en pos de otros amores, de otras cosas. Amén. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Son instrucciones claras de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si amamos al mundo, Dios dice, el amor del Padre no está en ustedes. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, son cosas que no provienen de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Un último pasaje. Génesis 26, versículos 34 y 35. Escuchen lo que dice, hablando de el ejemplo negativo de Esaú. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, o sea, una cananea, ¿verdad? De esas idólatras. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Él se casó con mujeres de la tierra de Canaán, de donde Dios había dicho, no toméis mujer de ahí. Dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fueron un sufrimiento constante para sus padres. Amén. Entonces, que le traigamos gozo a nuestro Padre Celestial en vez de amargura de espíritu. En vez de sufrimiento a nuestro Padre por ver malas pisadas en sus hijos, que nosotros le traigamos gozo y alegría. Amén. Ese debe ser el anhelo ferviente de todo cristiano, agradar a su Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Vamos a terminar con una oración. ¿A quién le encargué la oración final? A mí, Muy bien. bueno, gracias Dios mío por darnos este hermoso momento. Palabra que tanto necesitamos. Te pedimos en este tiempo, Señor, que todo lo aprendido hoy, Señor, se quede sembrado en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que lo quede sembrado también para nosotros tener un buen accionar en nuestra vida, Señor. También te pedimos en este momento, Señor, por todas esas personas afectadas por el huracán, Señor, y por esas naciones. Ten misericordia de ellos, Señor. Protégelos, Señor, y dale calma y paz. Detén esos vientos, Señor, y permite, Señor, que reine la paz en medio de la tormenta. Te lo pedimos. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos también porque podemos, Señor, conectarnos cada miércoles y poder, Señor, aprender un poco más de ti. Que al cerrar este encuentro de hoy, Señor, sigamos conectados en tu presencia, Señor, guiándonos y fortaleciéndonos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga y les guarde. Pasen feliz noche. Gracias. Igual a todos. Buenas noches. Buenas noches, Amén. bendiciones. Buenas Buenas noches. noches y bendiciones. Amén. Buenas noches.